Hola, ¿qué tal? Te saluda Cristian y el día de hoy te quería hablar sobre este tema que es ¿se deben de adaptar todas las obras? Como muchos sabrán, Reverend Insanity ya está pues a pocos días de que se estrene el nuevo manga donde se hará una readaptación del manga anterior donde habían muchos errores con respecto a su obra y también con respecto al dibujo, ¿no? Y eso me hizo cuestionarme la pregunta de si en verdad es factible adaptar todas las obras que uno desea, ¿no? ¿O es que existen algunas obras solamente para ser apreciadas en un formato en específico? Reverend Insanity por su parte es una novela no compleja porque es fácil de entender, lo que sí es chocante porque los puntos y estructuras que te muestran te hacen cuestionarte ciertas cosas. Aún así, en lo que prima fundamentalmente es en la forma en que nos narra eso el autor, en la forma en que nos muestra. Es a través de diálogos y en un manga meter eso es como es como que el meme que dice mucho texto, ¿no? Demasiado. Y eso es como muy poco atractivo para cierto sector del público. Habrá gente que diga, no, Cristian, es que si alguien sabe hacer una buena adaptación, entonces lo tiene que hacer de forma correcta, porque así sean solamente diálogos, pues ahí pueden poner en las expresiones y cómo va la conversación y cosas así. O sea, sí, muy bien, sí puede, el dibujante puede ser muy bueno, puede ponerte de tal forma y ponerte en cada diálogo un panel con cada respuesta y una expresión definida que diga como que wow. Pero si la persona no está acostumbrada a ver un buen porcentaje de texto ahí, pues al final, ¿cómo se llama? Dejará de lado el manga de Reverend Insanity. O dejará de lado la historia. Porque en sí, o sea, si nos ponemos a pensar, la historia trata de eso. Trata fundamentalmente de, pues, ¿sabes qué? Acá va el ideal de mi personaje principal, que va a ser un antagonista. Y pa, te lo da con todo. Y una vez que tú ves eso en la novela ligera, pues dices, wow, pues qué chévere. Pero si lo ves en un manga, lo único que vas a decir es que mucho texto, como te repito, no demasiado. Y lo mismo creo que ocurre con la novela ligera de Dungeon Defense, que cuando hicieron su manga, no sé por qué capítulo estará, pero a mí desde el dibujo hasta la forma en que te mostraban los paneles me pareció un poco molesto porque en la novela ligera se ve bien cómo lo llevan la estructura, pero en el manga, cuando trataron de adaptar ciertas cosas, yo siendo honesto solo leí un capítulo, pero lo sentí muy pesado, lo sentí en algunos aspectos hasta forzado. No sé en qué forma forzado, eso fue lo que más me molestó, porque sentía como que algo no cuadraba, como si fuera simplemente un simple rompecabezas armado por un niño. Y no sé de dónde salió esa comparación y de repente es porque ya leí la novela ligera y el tratarla de, ¿cómo se llama? De crear una analogía con esta obra que ahora estaba siendo adaptada como un manga, de repente hubo ese choque y ese conflicto interior, ¿no? O capaz si era verdad esa sensación y simplemente era una mala adaptación, simplemente la novela no se debió de adaptar de esa forma. Y en verdad hay novelas que no están hechas para ser adaptadas porque en donde reinan es en la escritura y en llevar al lector de la mano por ese mundo y llevarte en ese espacio mental donde el personaje principal va a reflexionar. Porque ¿cómo plasmas eso en un manga? ¿Cómo plasmas eso en un capítulo entero de un manga o de un manga donde solamente el personaje principal va a estar reflexionando sobre las acciones que hizo? ¿Cómo lo plasmas? Muchos van a decir, no, es que es trabajo del dibujante, con el editor, con cómo se llama, con el... Ay, no me acuerdo cuál es el título del que se encarga de hacer las correcciones en general y ver cómo estructurar la obra. Los guionistas, creo algo así. Del guionista y todo eso para traer una adecuada adaptación. Pero, ¿y qué tal si nosotros nos hemos equivocado a la hora de pensar de esa forma? ¿Qué tal si es un error y que nadie se ha dado cuenta, por así decirlo? A veces puede ocurrir cosas así. De repente no es la forma en que se está adaptando, de repente sí es una obra que se puede adaptar, pero no de esa forma, de repente ya no es la hora de que lo veas desde la perspectiva que lo has visto en la novela ligera,
sino es hora de darle luz a otro personaje que ha pasado en la novela ligera y darle como su punto de vista de él y mostrarte la obra desde esa perspectiva. O sea, eso también atraería, número uno, a los que han leído la novela ligera, porque podrán ver lo que ocurre desde la perspectiva de otro personaje y eso será como wow, en verdad te dará mucho más luz sobre este mundo. Número dos, podría atraer a otras personas que están empezando la obra y en base a eso podrían animarse a leer también la novela ligera. Número tres, podrías medir si la novela ligera pues es de lectura, tú puedes, o sea, cuando digo de lectura me refiero a cuando es como Reverend Insanity, que es mucho raciocinio del personaje principal respecto a lo que está haciendo, respecto a lo que va a hacer y respecto a cómo se siente con el mundo y a veces los personajes secundarios también hacen lo mismo, hacen una evaluación sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que van a hacer, sobre cómo esperan que reaccionen las personas y cosas así. Pero si agarras y adaptas la novela no desde esa perspectiva que te muestran en el libro, sino de la perspectiva, no sé, de un X, puedes darle más acción y puedes tú ver cómo ese personaje se va a relacionar a lo largo de la historia. O incluso puede mostrarlo desde otro punto, como si fuera una antología de historias que están ocurriendo paralelos a los eventos que están ocurriendo ahí. Pero que los eventos que hayan ocurrido en la novela sean como secundarios y que los otros sean como los principales. No sé si me explico, pero que estos hayan sido mencionados en la novela. O sea, hay diversos puntos de los cuales se pueden abordar, pero muchas veces, debido a los fanáticos y debido a que lo que uno busca es la obra en sí, pues caemos en adaptaciones pésimas y lo único que sabemos decir es que no lo han sabido llevar. No es que la adaptación lo han hecho de mala manera, es que el dibujo ha sido pésimo, es que no han sabido interpretar correctamente la obra, es que y empiezan a meter un montón de peros y un montón de es que es así, es que no saben, es que no entienden y cosas así, es que tienen que traer a Murata, o sea, empiezan a decir barbaridades, pero de repente el problema es ese, ¿no? El problema es que no sabemos que o no queremos comprender que hay obras que no se pueden adaptar de tal manera o no se ha encontrado la forma de adaptarlas sin que pierdan su esencia, porque a veces esa esencia es la que prima en la escritura y eso es imposible transferirlo a, a una obra o una adaptación más visual como vendría a ser los mangas o los animes. Incluso en Lord of the Mystery creo que está pasando eso, donde estamos viendo que en el anime está siendo muy corto y es cierto, sí, claro, Cristian, porque tienen que acortarlo porque es un anime y ahí se va el presupuesto y tienen que contarte la historia lo más rápido posible, porque si no la gente se va, porque la gente se pierde. Y es ahí donde está el chiste, porque la novela al inicio en el libro yo lo veía pesado, pero una vez que pasé eso pesado, o sea, me ayudó a comprenderlo todo lo demás, me ayudó a entenderlo. Y si no sabes cómo llevar esa parte pesada en el anime, cómo llevar con los otros eventos que ocurren más adelante, lo único que vas a hacer es crear confusión, creo, en los nuevos fans que puedan entrar a ver la obra y solamente van a decir, vaya cosa que es esta, ¿no? O sea, porque lo van a sentir todo apurado, lo van a sentir todo como que wow, que reencarnó, ya apareció, que de una ya lo contrataron, que ahora es un investigador privado de misterio, wow, qué increíble, pa. Y de repente es aquí donde caigo en cuenta de que si eso ha tenido mucho impacto ahora actualmente, porque he visto que también los números para la obra de Lord of the Mystery, el anime, pues están muy elevados y muy fuertes, y eso no es en vano, ¿no? Y si a la gente le gusta eso, entonces no nos queda más adelante que atendernos a las consecuencias, ¿no? Porque las productoras van a ver que en verdad les gusta un contenido que ha sido rebajado, que ha sido acortado, que ha sido de frente en, ¿sabes qué? Ni bien entro, quiero pura acción, que no ha sido construido, ha sido bombardeo de emoción tras emoción. Y esto lo traen bajo la premisa de que ahora todos estamos pegados a TikTok y a mí me ha pasado esto, que no sé si les ha pasado de que ustedes están en TikTok y a veces dicen, no, voy a estar un rato y dentro, no sé, de 10 minutos ya me voy a salir del live para ponerme a hacer mis cosas, ya sea acomodar mis utensilios pues personales o arreglar mi hogar y cosas así, ¿no? O preparar un video o leer una novela ligera. Pero empiezo a estar en el aplicativo
Y llega un momento en que pasa video tras video y todos son como bombardeos constantes de emociones que en verdad son cosas que me agradan. A veces son edicts sobre Lord of the Mystery, a veces son datos de Revenant Insanity, a veces son las opiniones sobre otras obras que se parecen a estas, a veces son incluso algunos streams en vivo que hacen sobre bromas, pero bromas para sanas, no bromas de esos que algunos hacen en sentidos totalmente asquerosos, no. Y la cosa es que eso me termina enganchando y me hace perder la noción del tiempo. Y en cierto sentido llega un punto en que cuando quiero ponerme a leer una obra, una novela ligera, me causa cierto malestar y eso lo he empezado a notar porque quiero que los eventos ocurran ya, quiero que ya el personaje principal se encuentre con el enemigo, ya quiero que resuelva el caso de una vez, quiero que ya nos digan el porqué de lo que está ocurriendo en la situación que nos están dando en la novela, quiero que sea ya, y esa sensación persiste y creo que eso es algo malo, porque entonces cuando bombardeas constantemente con un estímulo, este pierde el sentido en sí. Y eso es a lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que ahora el anime de Lord of the Mystery ha tenido harto éxito y no es algo malo, pero lo malo es que a pesar de haber sido rebajado, simplemente la gente se conforme con eso, ¿no? Que digan, no, es que lo han acortado, pues está bien, ¿no? Lo importante es apoyar a nuestra novela favorita para que avance. No, claro que sí, yo no estoy en contra de apoyar a la novela y esta gran historia. El problema está cuando nos conformamos con la forma en que se está contando la historia en el anime y en cómo esta no está siendo cuestionada, más bien está siendo simplemente alabada, ¿no? Como no, es que es lo que se tenía que hacer. No, no es lo que se tenía que hacer. Se ve que hay presupuesto, se ve que en verdad se puede hacer un poco más. Pero también, como dicen, ¿no? Nosotros quiénes somos para exigir. Y también está el miedo de que si uno simplemente le tira hate, empieza a exigir ciertas cosas, las productoras se pueden empezar a desanimar de hacer adaptaciones sobre estas novelas, ¿no? Y pueden perder totalmente el interés. Y también está el otro problema, que es que a veces hacen adaptaciones fieles y nadie los apoya, a nadie le interesa porque a veces es un poco absurdo ver un anime tan largo, una adaptación tan larga de un libro donde te cuentan todo tal cual está en el libro, pero cuando lo ves expresado de forma visual no te parece tan llamativo como tú te lo imaginabas de forma escrita. Y eso causa mucho malestar y duda. Y deja pensando muchas veces sobre cuál va a ser el futuro respecto a las adaptaciones, ¿no? Con esto de TikTok, con esto de todas estas plataformas que empiezan a crear algoritmos específicos, que son videos cortos, que listo, y esta te inundan la mente con momentos donde te sobreestimulan constantemente, donde prácticamente en un futuro, pues las adaptaciones espero que no dejen mucho que desear, pero espero que no seamos una comunidad resignada, ¿no? Que simplemente estemos agradecidos con lo que nos dan, con lo que nos dan por miedo a expresarnos y decir, oye, la animación está bien, pero la historia ha sido una tontería, ¿no? O sea, no ha sabido explicarse correctamente. No, es que tú no lo entiendes porque nosotros tenemos que apoyar sí o sí. O sea, está bien apoyar, pero también es bueno criticar algunas cosas. No, oye, que en el castillo de Séfira no se está animando correctamente porque se les puede ver los rostros. No, es que tú no entiendes porque no es que no se les puede ver los rostros, sino que ahí se ve como una leve nieblecita en su rostro y ya eso ya está. Es cuando se le ve el rostro completamente. Pero en fin, ¿no? Eh, Eso es lo que quería comentar y quería saber sus opiniones, ¿no? Me gustaría que comentaran en los comentarios. Qué redundante suena eso. Pero me gustaría escuchar sus opiniones respecto a este punto porque en sí es preocupante, en sí es muy tedioso pensar estas cosas y pensar sobre cómo se va a desenvolver en el futuro las adaptaciones y este
este constante miedo sobre que nos volvamos simplemente personas resignadas a aceptar como lo que nos dan, ¿no? Como que ya toma tu adaptación, ahí está ya. Ahí está tu adaptación de tu libro, pues no te quejes porque si no simplemente no vuelvo a tocar esa adaptación y ya. O sea, no debemos de ser así. Está bien criticar, está bien decir y señalar cuando hay algo malo, no simplemente porque sea nuestra obra favorita, aplaudirlo y elevarlo y decir no es la epítome de todo, todo está bien, no hay ningún error. Si hay si tú estás viendo un error es porque eres un hater y por eso, pues, ¿cómo se llama? Nunca más van a tocar la obra. No, está bien señalar ciertas cosas, porque como les digo, a veces cuando se transmite tal cual la obra, pues no va a causar la misma sensación que es escrita y puede causar hasta cierto malestar, ¿no? Porque no era como te lo estuviste imaginando. Pero de repente con estas críticas podamos ayudar a que se pueda descubrir una nueva, mejor forma de adaptarlo, ¿no? Darle mejor perspectiva, que los mismos directivos o ejecutivos vean y digan, no, pues sí hemos tenido buenos números con el anime, pero ha habido harta gente que se ha estado quejando con la historia, ¿no? Ha estado diciendo que la historia estuvo un poco floja, que de repente pudimos haberle dado una mejor estructura, de repente pudimos armarlo de otra forma, porque a veces adaptación no significa que sea fiel al libro, significa que de repente puedan ocurrir ciertos eventos de la misma forma, pero puedan ser distintos, ¿no? Eso también sería algo hermoso. Una adaptación de un libro no tiene por qué ser fiel al libro. A veces también lo hermoso radica en hacerlo diferente en algunos puntos. Y eso nos lo dejó más que claro la película de Winnie Pooh. O sea, ¿tú te imaginabas una adaptación de esa Winnie Pooh, que es un anime, una caricatura, no me acuerdo? Podríamos decir de ese dibujito, ¿tú te imaginabas una adaptación de esa forma, llevado al cine y con una historia que en verdad pegó? O sea, yo cuando yo la vi solamente porque no tenía nada que hacer y dije, en mi día libre, pues voy a verlo porque ahí estaba en Peliplus, pero lo vi y en verdad me atrapó, en verdad, cómo cómo nos mostraron a los personajes, cómo nos mostraron el problema, que era algo tan simple que Christopher Robin estaba teniendo problemas en su trabajo sobre qué debía hacer para impulsar a la compañía para que haya más ventas. Y de ahí simplemente el oso estaba por ahí jugando, se perdió, se terminaron perdiendo en la ciudad, de ahí terminó reconfortándolos, terminó mostrando los problemas que tenía ahora Christopher Robin siendo adulto, ¿no? A todo lo que se iba a enfrentar y ese miedo que tenía respecto a cómo iba a solucionar esos predicamentos que se le estaban presentando, porque ya no solo veía por él, veía por su familia, por su hija, y ahora cómo pues iba a reencontrarse con estos personajes que formaron parte de su infancia, y cómo el director lo plasmó todo ahí con una historia sencilla, un mensaje simple. O sea, no fue la gran cosa de que no fue un mensaje revelador que habla sobre la confianza y la amistad. No, fue un mensaje simple, una historia sencilla, un desenlace de lo más humilde se podría decir, porque en verdad la historia te llega, no es que te llega a otra parte, no, sino que te llega al corazón y te atrapa y te cautiva al ver cómo interactúan estos personajes, porque los diálogos, la forma en que se narra, la forma en que te lleva de una escena a otra, tú lo sientes orgánico, sientes como si en verdad debe de ocurrir así, no sientes como que no, está muy apresurado, no, está mal, no, en verdad sientes que de esa escena pasan a otra escena, pues tiene sentido que pasen de esa escena a otra escena, que el oso se perdió, pues tiene sentido ahora que ellos vayan a buscar a Christopher Robin, que Christopher Robin ahora está dejando, ¿cómo se llama?, de lado un rato su trabajo para irse a ayudarlos a buscar, ¿cómo se llama?, al oso, ¿dónde está ese lugar? Que no me acuerdo mucho el desenlace de de la película. Pues tiene sentido porque en su infancia fue su mejor amigo el osito, así que tiene sentido que haga eso. O sea, lo que voy es que tiene sentido las acciones. No se nota que hay algo apurado, no se nota que hay algo armado, por así decirlo. No se ven las costuras, como algunos dicen, ¿no? No se ven las costuras de la ropa, por así decirlo. Y eso es lo hermoso cuando se logra hacer una buena adaptación. Y nada, esa es mi idea y me gustaría escucharlos, me gustaría leer sus comentarios. De repente me equivoqué en algo, ¿no? Y ustedes me pueden ayudar a corregir esta forma de pensar, pero espero en verdad encontrar algún comentario suyo respecto a este tema, ¿no? Sería más divertido leerlos y dejarle un like y un corazoncito.
Y nada, aprovechando esto, también les quiero recomendar que hay como una inteligencia artificial que se llama Dreamina. Y por ahí hay un youtuber que por aquí creo que está, que es Astrolab, que encontró la forma de hacer uso de esta inteligencia artificial pues de manera ilimitada, así como lo oyes. Y en base a eso pues surgió este tema, porque yo utilizando esta inteligencia artificial hice una serie de videos donde trataba de mostrar el mundo de Reverend Insanity, pero me salió pues, mi adaptación fue un asco. Pero yo no me basé en tratar de mostrar desde la perspectiva de Fan Yuan y escenas geniales de pelea, no, porque eso te iba a pedir demasiado pros y demasiado detalle en algunos eventos, ¿no? Y demasiado ensayo y error. Así que yo en lo que me esforcé fue en mostrar, en dar un vistazo a, a cómo es este mundo, ¿no? Y no fue lo mejor, pero espero que les guste. Y aquí les muestro cómo quedó más o menos esta pequeña adaptación que hice sobre una entrada o una visita al mundo de Reverend Insanity. En el mundo de Reverend Insanity, incluso en los bosques más tranquilos, se encierran misterios profundos, ya que estos árboles, algunos de los cuales datan de tiempos inmemoriales, contienen a las criaturas más extrañas y curiosas que puedan existir. Estos entes vienen de distintas formas y se les conoce como gusanos Gu. Que esa noble apariencia no te engañe, pues las habilidades que te da pueden venir con un gran costo, como el de nuestro amigo que vemos aquí. Estas mutaciones causadas por el gusano Gu pueden derivar en nuevas especies. Es así que surgió la del hombre lobo. Bueno, espero que te haya gustado ese pequeño clip que hice. No fue el mejor, pero ahí se nota el esfuerzo y las horas. Sí, aunque no lo crean, eso demoró un par de horas en hacerse, porque estuve ensayando con los prompts y de todos los videos ese fue el mejor que pude hacer. Así que nada, gracias por llegar hasta el final, cuídate mucho, mantén tu distancia porque siempre es importante, ¿no? No vaya a ser que te peguen alguna enfermedad. Dicho todo esto, cuídate mucho y chao.